Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Un día cualquiera puede haber unas 200 millones de personas jugando o viendo cómo alguien juega videojuegos. Los esports, como son llamados en inglés, están siendo considerados para participar sin medalla en los Juegos Olímpicos del 2024. Ya serán disciplinas en los Juegos Asiáticos del 2022. Lo que antes, al menos en mi generación del Atari y el Nintendo, era considerado una holgazanería, hoy es un deporte y puede ser una carrera deportiva. En Estados Unidos ya hay universidades dando becas a jóvenes talentos de los videojuegos. Hoy los gamers están llenando estadios, participan de una industria que vende miles de millones de dólares al año y se han convertido en la disciplina emergente más importante en el cada vez más difuso mundo del deporte mundial. Para los que no participamos de este mundo escondido a plena vista, del que nos separa tal vez una alta barrera generacional o conceptual, es difícil realmente entender la magnitud del fenómeno. Mundos virtuales como los de League of Legends, uno de los juegos más populares, se están volviendo más habitados que ciudades enteras. La distancia entre lo virtual y lo real parece borrarse, excepto por las enormes ganancias que deja este mercado para compañías de videojuegos, jugadores y plataformas como YouTube y Facebook. Bienvenidos a esta nueva realidad virtual que es ya la realidad del futuro del mundo del deporte. Aquí arranca Zona Franca. Hoy hablamos sobre el fascinante y al menos para mí desconocido mundo del gaming, pero creo que en unos años esto será algo de lo que todo el mundo sabrá al menos algo, como sabe hoy al menos algo del fútbol y de los grandes deportes globales. Me acompañan para descubrir qué es el gaming, qué es el gaming aquí en América Latina. Lobo Molotov. Lobo fue jugadora semi-pro, streamer, caster, cosplayer. Y ahorita nos va a explicar qué son todas esas cosas. Correcto. Hola a todos, muchachos, un gusto estar aquí compartiendo con lo que son ahora los deportes electrónicos, sobre todo en Colombia, y mostrándoles cómo estamos posicionados. Venga, entonces usted fue una jugadora semi-pro de... Correcto, de League of Legends. De League of Legends, correcto. Listo, algo sé. Es hoy streamer. Correcto. ¿Qué es qué? Streamer es básicamente dedicarse a las transmisiones en vivo mientras tú haces alguna actividad. Es decir, yo me dedico a jugar de manera virtual y que mis seguidores, mi fanbase, mi manada, digámoslo de alguna forma, me siga y pues digamos que aprenda también mientras yo streameo. Me falta caster y cosplayer, pero iremos llegando. Presento también a Daniel Solarte. Daniel es médico general, fue el director de un semillero de investigación en la Javeriana, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pues también gracias por la invitación. Uy, no me digas así, señor, que de la verdad ya me estoy sintiendo viejo. Se nota. Hablando de brechas generacionales. Hablando de brechas generacionales me mató. No, pues sí, nosotros con la Javeriana fundamos un semillero justamente para intentar investigar el efecto de lo que son las redes sociales, los juegos de video, pues todas estas tecnologías nuevas realmente sobre la salud mental. Y eso hemos hecho casi 5 años ya. Y ahí vamos, pues hemos descubierto cosas interesantes, se han hecho proyectos chéveres, y para poner cosas positivas, en duda su negativas. Imparcialidad, usted también es un gamer. De vez en cuando, sí. Ah, bueno. Carlos Vidal es el nuevo presentador de Claro Gaming, que Exacto. es un programa que lleva esta plataforma de Red Más. Véanlo. Muchas gracias por estar aquí en otro programa del canal, muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de abrir debate y hablar. Vamos a ver, yo no sé qué tanto el debate va a ser conmigo, que no entiende. Pero Carlos, usted no llegó aquí directamente, ¿usted era abogado, consultor? Exacto. Sí, yo soy abogado de profesión y luego estuve trabajando en consultoría de negocio y en banca. Y no me gustaba nada de eso, una de mis pasiones eran los videojuegos y dije, me tengo que meter en ese mundo para intentar vivir de lo que me gusta y bueno, pues actualmente estoy cumpliendo ese sueño. Spoon Media es una agencia. Exacto, es mi agencia aquí en Colombia, que es la primera agencia dedicada al mundo de los videojuegos, como para que las marcas puedan entender qué beneficios pueden sacarle y cómo pueden llegar al público joven, que al final es la mayoría que ve este tipo de contenido. A ver, entonces usted empieza por el público. ¿Quién es el público de esto que está, tal vez ya que ustedes lo recalcaron, tan
de frente la barrera generacional. Dame, Juanse, el de la edad de los gamers. Pero y aquí yo me sorprendí porque dije, no, esto va a estar lleno de púberes y preadolescentes y por eso está tan lejano, pero no tanto, ¿no? Entonces, esta es una gráfica del Google Think Tank de eMarketer. Y entonces ahí nos da un poco cuál es el rango generacional. Fíjense que la mayor cantidad de la población que está metida en esto, jugando, viendo, consumiendo, está entre los 25 y los 34 años, ¿cierto? Luego el segundo grupo etario, pues es al que yo pertenezco, don Daniel, 35 a 39, 45 a 49, hay más de 5%, frente a de 20 a 24, que es la segunda barra, de izquierda a derecha, que tiene, póngale, 7.5, y obviamente los chinos, los preadolescentes, adolescentes de 12 a 19 son casi el 15%. Pero digamos que el grueso, sobre todo de la gente que va a pagar y que tiene plata, no está en la preadolescencia como suele pensarse. Y mira que es muy interesante que presentemos esta gráfica porque es importante no solo darnos cuenta que los jóvenes son los que están consumiendo videojuegos, no, incluso hay escuadras deportivas profesionales, por ejemplo hay una de CSGO, Counter-Strike, que son jugadores de tercera edad, solo tercera edad, y han ganado un montón de torneos y realmente son exageradamente buenos. Entonces son personas de más de 60 años jugando esto. Es muy interesante. A ver, ¿qué es lo que juegan? Y aquí les tengo como una lista muy básica de los juegos más jugados y los jugadores más famosos. Estoy seguro que habrá algún debate alrededor de esto, pero ahí van. Entonces, League of Legends, Fortnite, Sí. ¿Correcto? Free Fire. Si no lo conozco, ahí me sacaron a mí. ¿Sí? Pues mira, Free Fire, que es el que no conoces, ahora mismo te diría que es el juego más jugado en Colombia. Sí. Junto con League of Legends son los dos juegos más jugados. Son juegos muy diferentes. Free Fire se juega en celular y es un shooter, es un juego de disparos. Y League of Legends es un MOBA. Eso sí lo conozco. Que se juega en Nosotros PC. sí. Nosotros Y ahorita les voy a poner unas imágenes un poco de cómo es este juego para que la gente pueda ver y imaginarse. Entre los jugadores más famosos, mejores, está Faker, Ninja y Donato. ¿Sí? Sí, has Correcto. acertado. Muy bien, equipo de Zona Franca, hemos acertado. Y estos, ¿quiénes son estos chicos? ¿Qué son estos juegos? Bueno, lo que presentamos aquí, precisamente como tú lo mencionabas, son los jugadores más relevantes dentro de la escena, sean buenos o sean malos, realmente son los jugadores tanto como influencers, tanto como marcas personales que más influencian, valga la redundancia, la escena. Es decir, Faker es considerado y ha sido considerado el mejor jugador del mundo hace más o menos 3 o 4 años seguidos, tiene 4 copas mundiales. ¿Cuántos años tiene? Creo que va para los 23, 24 años. A Faker lo tengo ahorita en una comparación cabeza a cabeza con Egan Berlán. Y van a ver que a Faker le va bastante mejor que a Egan, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de Fortnite es completamente necesario hablar de Ninja. Ninja es una de las marcas personales, uno de los streamers y jugadores más famosos del mundo comparado con Faker, que igual Ninja no tiene 1 millón de copas mundiales, pero es, digamos que el modelo a seguir que buscan todos los jugadores de Fortnite. Es un atleta Red Bull, que es, aquí en Colombia también hay un atleta Red Bull que es de FIFA. Sí. No me acuerdo en ese El momento. Ninja, para que te hagas una idea, tiene como la misma categoría que Neymar dentro de Correcto. Red Bull. Son imágenes en el mismo tier. Pero entonces, esperad, porque usted habla, Lobo, de imágenes personales y yo aquí estoy viendo una imagen. Es decir, en esto, además de la habilidad de mover los dedos y de ganar y matar gente en los juegos, importa un poco todo lo que está por fuera. Claro, porque tú digamos que como creador de contenido, como influencer y como jugador profesional debes crear un personaje o potenciar la personalidad que tú tienes para que se vuelva un personaje y la gente pueda seguirlo. Es lo mismo que un personaje de Ronaldinho, es un mismo que un personaje de Neymar, es un mismo... todas estas características que llega el público a identificarse, que llega el pequeño jugador a querer ser como él, entonces comienzan a usar esta bandana porque la tiene Ninja, que comienzan a usar las mismas... modificaciones de teclado, mouse, headset y demás porque los tiene Ninja. Incluso el lenguaje. Incluso el mismo lenguaje, comienzan a tener los mismos, como el mismo gentilicio, el mismo
los modismos que tiene el mismo juego y los usan de la misma forma. Entonces, esto ayuda precisamente a lo que se dedica un poco más Carlos, que es a que las marcas puedan proyectar lo que ellos quieren en este influenciador o en este jugador profesional para que este pequeño público influenciable, entre comillas, llegue a consumir este producto. Antes de hablar de números, les voy a mostrar algunos de estos juegos. Creo que tenemos como la manera en la que se dan las batallas o las competencias. Ahí van. Y entonces, este es el eSports Arena, juegan en estadios. Y este es League of Legends, ¿cierto? Es Dota. No, este es Dota, Ah, que este es es Dota. muy parecido a League of Legends, es el mismo estilo de juego, Sí, es el mismo la misma modo. categoría. Lo que pasa que digamos son dos juegos rivales por las compañías de las que son dueños, básicamente, pero el funcionamiento es muy similar. Listo. Y estos juegos se dan en estadios, en competencias. No es Ninja en su casa, sino Ninja va al estadio y alguien puede ir a verlo en el Tal estadio. cual. Correcto. Y para que te hagas una idea, en Dota, que es el dato curioso y el dato que más se habla de Dota, es el juego que mayor premio tiene. O sea, Dota este año pasado tenía 30 millones de dólares en premiación. Eso no lo tiene el Roland Garros, esto no lo tiene el Tour de Francia, no lo tiene nadie, 30 millones en premios. Nadie. ¿Y por qué? Porque una parte de las transferencias, digamos, in-game que se hace de los activos virtuales que compran los jugadores o el público, se destina a esa premiación. Mientras más compren, más premio. Claro, entonces cuando Ninja está jugando, uno lo puede entrar a ver por YouTube o por Facebook, ¿cierto? Por su Depende. plataforma. O por la plataforma que él Digamos que... Él ahora bueno, perdón, tomo la palabra ahí como streamer. Cuando tú eres un streamer, digamos, de tier S, que es lo mejor de lo mejor, como lo es Ninja, como lo es, digamos, Faker. como Espérate, lo es- streamer es una persona que juega y lo ve. Correcto. Se graba en que directo. Sí, transmite. como un youtuber de los gaming para... Pero en vivo, correcto. Ok, en vivo. Correcto. Entonces, tú comienzas a tener estos contratos con ciertas plataformas y esto, digamos, que te limita a que tienes que streamear acá. Cuando tú eres un streamer un poco más amateur, tú tienes la oportunidad de escoger por dónde quieres transmitir. Actualmente los más fuertes son Facebook Gaming y Twitch. YouTube también se metió. Ahorita YouTube está firmado con la Overwatch League, con exclusividad. Pero realmente los más fuertes ahorita son Twitch, que es la plataforma como ¿De por Amazon? excelencia de gaming, y Facebook Gaming, que se metió muy duro ahorita. Ah, bueno, entonces el que estamos viendo en la caja es el juego de las mujeres que hicieron este domingo, ¿cierto? Sí, sí, mira, esto es Free Fire y este es un influencer de aquí de Colombia que lo tuvimos en el anterior programa. Andrés Rincón. Sí, Andrés Rincón, que es apodado como Andrés Gamer, hizo un torneo conmemorando el Día de la Mujer y entonces todo eran jugadoras. Todo lo que veis ahí son mujeres con sus escuadras, con sus equipos que se apuntaron para ver quién ganaba este torneo y él daba la premiación, lo publicitaba, lo movía con influencers femeninas, etcétera, etcétera. Entonces, Juan, se ábreme ahí la pantalla. Entonces, lo que yo entiendo es que uno, por ejemplo, puede entrar a Facebook y puede mandarle plata a la persona que está jugando porque, no sé, que gana uno. ¿Porque te gusta el contenido o porque hay, exacto. o porque hay contenido redimible, digamos que por tu apoyo, es decir, por tantas estrellas, digamos que yo podría jugar una partida personalizada contigo, etcétera? Sí, como Mandarle un mensaje, que él lo lea en directo y te conteste. Esa es otra forma en la que si tú haces una donación, tu mensaje no se va a ver en el chat que va a un lado donde hay otras 3.000 personas hablando y no te enteras de nada, sino que le salta y le puedes mandar saludos, le puedes preguntar algo y él te saluda y te contesta en directo. Entonces, ¿De cuánto estamos hablando? de todo, pero puedes mandar desde $0.50 hasta miles de dólares. Se han visto donaciones en streaming de $10.000, $50.000, o sea, se ha visto de todo. Pues es que uno ve lo que ha sido el entretenimiento tradicional, ¿no? La televisión, el cine, y lo que ha tenido el streaming, que es muy interesante, es el contacto tan personalizado que tienen estas celebridades con su público, porque es lo que dicen ellos. Uno le manda un mensaje y lo leen inmediatamente y uno se siente reconocido. Y eso psicológicamente pues es muy rico también, que uno, la persona famosa le diga, uy, hola, gracias. Claro. Que eso no pasa con el cine, con las películas, eso no pasa tan comúnmente. Uno- Sí, como el loco que se mete al estadio a abrazar a Messi y lo saca la policía, pero pues... No, y si uno lo ve por la calle, uno sale corriendo y hay 800 personas más y no lo van a voltear a mirar. El streamer, en cambio, rápidamente le pone la atención a uno, 5 segundos, lo saluda y uno ya siente la recompensa.
Les voy a dar una proyección del crecimiento de esta industria que es apabullante en términos de la plata que hay acá. La plata, obviamente, para las plataformas, pero también para los jugadores, para todos los agentes, los casters, los médicos. Entonces, esta es una proyección de crecimiento. Los datos, los últimos datos son del 2018. En el 2018, y aquí separamos entre juegos de navegación o descarga en el PC, que es como lo que uno jugaba en el pasado, como Prince of Persia hace mucho tiempo, o Diablo o algo así. Consola es el Nintendo, Atari, hoy Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. En la tablet, que sigue teniendo una participación importante y sostenida, como que se rehúsa a morir la tablet en el mercado. Se rehúsa porque se va a morir. Pues ahí la veo sobreviviendo. Los celulares. Pille que ellos en la proyección la tienen sobreviviendo, y los celulares, que es donde este mercado está creciendo, ¿cierto? Estamos hablando de 138 mil millones de dólares, de billones, billion en inglés, pero 138 mil millones de dólares. Para que se hagan una idea, la economía colombiana durante un año se cree que produce cerca de 300 mil millones de dólares. Es decir, toda la industria del gaming es hoy en día ya casi la mitad de la economía colombiana. Para el 2022 va a ser posiblemente un 75% de la economía colombiana. O sea, hay mucha plata y hay un crecimiento enorme. Para que te hagas una idea, el dato que se suele dar siempre que sale esto es que el gaming es más grande que el cine y la música juntos a nivel mundial. O sea, el mercado de los videojuegos factura más que todo Hollywood, todo Bollywood, todas las películas que se hacen independientes, todos los sellos discográficos, cantantes, etcétera, todo se lo come el gaming. O sea, son cifras enormes. Y otra cosa importante que aparecía en esa gráfica era el celular, que había una gran parte. El celular ha sido muy bueno en el gaming porque está de alguna manera democratizando el acceso a los videojuegos. Porque esto es tecnología, tienes una barrera de entrada que es el precio. Entonces, si no tienes plata para comprarte un PC o una consola, no podías jugar. O tenías que pagar, ir a unos sitios a pagar. ¿Qué pasa con el celular? Y ahora que los celulares ya son buenos, ya pueden correr buenos gráficos, etcétera, se están creando muchos juegos para celular. El celular es el dispositivo que más se tiene. Entonces, ese es el éxito del celular. Incluso digamos que los juegos que están en ese momento en PC y en consolas se están mudando completamente a esta plataforma móvil, porque ven la necesidad de crear nuevos jugadores, de crearlos desde más jóvenes, crear una afición desde más jóvenes y que pues más público llegue a ellos, ¿no? Usted hoy lo vive esto. Sí, correcto. Y hace, no sé, 5, 7, 8 años... ¿Pensó que eso iba a ser posible? No, realmente a mí no me gustaban los juegos online, ¿sabes? No era para nada fan. Esto fue un poco más gracias a un amigo que considero muy mi hermano y otro amigo que le dije que no me descargara League of Legends en mi computador y lo hizo contra mi voluntad, pero bueno, ahí me quedé y realmente yo, digamos que profesionalmente hablando, yo soy diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero realmente me dedico completamente a esto. Y para hacer una historia rápida, Daniel, de esto, digamos, ¿cuál es el hito inicial de lo que es hoy la industria del mundo del gaming? Bueno, yo creo que todo esto, los juegos existen por ahí desde los 50. Sí. Los juegos de video. Sí. Desde el Pong, que es el original, que es un haz de luz que uno puede interactuar y involucra, mejor dicho, uno tiene influencia sobre la imagen. Sí. Es el primer concepto de lo que es un juego de video. Eso va evolucionando y lo que lo vuelve más grande es la posibilidad de primero ir a un sitio que eran los arcades a jugar. Y después de eso evoluciona a poder tener la consola, que era un cajón gigantesco antes, y ahora pasa a ser una cajita en la casa que es del mismo tamaño que un VHS. Sí. Y va evolucionando y el precio va disminuyendo y disminuyendo. Uno ve lo que costaba un Super Nintendo en la época. Uno antes eran los juegos chiviados del Play, ¿no? Exacto. Creo que todos fuimos a San Andresito. Claro. Afortunadamente sí. Pero entonces eso va creciendo y cada vez se vuelve más barato, se vuelve más abierto, porque además hay que pensar en Colombia especialmente. La penetración de la tecnología es algo que es muy curioso. En Estados Unidos se inventa y en Estados Unidos prácticamente en los 80s, 90s
la mayoría de las personas podían tener acceso a una consola. Y hay que preguntarse si eso en Colombia era parecido. Claro, aquí todavía hay lugares donde uno va a alquilar la consola por horas. Exacto. ¿no? Pero son muy reducidos, claramente. Exacto, y uno se concentra mucho en la capital, en las grandes ciudades, pero uno se va pues, a zonas más rurales. Pero usted se va a Quibdó, usted Exacto, se va uno a oye Tumaco y que la gente- encuentra exacto. unos lugares donde están los chinos ahí clavados. Sí, exacto. Entonces eso se ha vuelto muy popular y yo creo que a futuro Colombia va a quedar con cada vez más y más centrada en la tecnología de los juegos. Esto va a crecer mucho y ahí hay que también tener un poco, pues acá comienzo a hablar como médico ya y hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener cuidado, dejémoslo ahí antes de irnos para comerciales. Hablamos de la fascinante industria del gaming, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos del fascinante y desconocido para nosotros mundo del gaming. Para ustedes, si quieren conocer más acerca de qué es el gaming, de qué hay detrás de esto, de cuáles son los juegos, pueden ver a las 9:30 de los sábados, ¿cierto? Claro Exacto. Gaming, el programa que lidera la periodista Angélica Casallas, que también colabora aquí en Zona Franca, que presenta a Carlos. Y entonces no es un programa súper especializado, sino es, digamos, como un trampolín para este mundo. Exacto, estamos intentando que este contenido sea accesible y entretenido para todo este público, porque entendemos que también existe una necesidad de reconciliar a los padres y a los hijos, que antes, por ejemplo, los hijos, por ejemplo, si jugaban al fútbol, el padre entendía lo que estaba haciendo el hijo y celebraba un gol con él. Pero ahora Sí. que juegan a un videojuego y consigue ganar una partida, les da totalmente igual. ¿Pero por qué? No porque sea ni mejor ni peor, sino porque no lo entienden y no están en esa onda. Entonces, se puede crear una conciliación familiar muy buena a través de los videojuegos. A ver, ¿qué tal este tipo de conciliación entre un deportista reconocido en Colombia, amado, como Egan Berlán, y Faker, Lishan Liek? Faker. Fake. Faker está bien, Faker. yo no creo que le moleste. Entonces Faker, Faker es uno de los top del gaming, ¿cierto? Surcoreano, perdón. Los dos tienen 23 años. Títulos de Faker, 3 veces campeón de League of Legends World Championship. Solo 2 jugadores en la historia han conseguido el tricampeonato. El equipo es T1. Sí, T1, Listo, T1. antes conocido como SKT. Egan, por supuesto, sabemos todos, campeón del Tour de Francia, primer y único colombiano en haber ganado, Team Ineos, el equipo británico, pero Faker tiene un contrato en el que gana entre 3 a 4 millones de dólares, que es un dato estimado, hasta el 2021, y además es copropietario de su equipo. Correcto. Es decir, las ganancias del equipo Faker se las lleva para la casa. También. Egan Bernal es un simple empleado del Team Ineos, que lo cambiará apenas deje de rendir, y tiene un contrato de 2.7 millones de dólares y le toca levantarse todos los días muy temprano en la mañana, coger la bicicleta, haga sol, lluvia, calor o frío, y montar por ahí 7 horas diarias, mientras Faker, bueno, no, y entonces este es el mito, mientras Faker está tirado en su casa, en un sofá, jugando. No. Correcto, eso es completamente equivocado. Los jugadores de alto rendimiento, sobre todo al nivel de Faker, tienen un entrenamiento tanto físico como mental que se equipara a un atleta de alto rendimiento. O sea, realmente ellos en lo que llamamos las gaming house, que son las casas donde viven los jugadores, donde los equipos conviven y entrenan también, tienen no solamente un psicólogo que se encarga precisamente de su salud mental, sino Sí. también un entrenador deportivo enfocado en el juego en el que se estén desempeñando. Adicional a esto tienen nutricionistas disponibles para ellos, para que su dieta sea precisa de acuerdo al rendimiento que ellos necesiten, y entrenador físico también. Pero entonces, a pesar de que estos puedan ser modelos a seguir en términos financieros, en términos físicos, sí hay preocupaciones por los efectos que esto puede causar en la mente. Sí, digamos que las cosas que pues, a uno le han preguntado más los papás, ¿no? De amigos preocupados que saben que a mí me interesa el tema, todo eso es si la adicción a los juegos es un problema real. ¿Qué pasa? Digamos que hay... Y sí lo es. Complicado decir. Pues en realidad. entró la adicción a los juegos en la terminología de la sí, Organización la Mundial de realidad, la sí, Salud. eso entró en un grupo de, pues, una clasificación de enfermedades que se llama el CIE-11, ¿listo? Que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Pero si nos vamos a lo que es el DSM, que es el Manual de Diagnóstico en Salud Mental de Estados Unidos, lo tienen en un apartado que dice falta evidencia, faltan estudios para decir si esto es una enfermedad real o no.
¿Listo? Porque eso es realmente lo que uno puede concluir en el mundo médico de los juegos. Falta mucho estudio. Porque sí, claro, hay casos de gente que se ha dedicado a jugar y pues, ha muerto en estas, ¿sí me Sí. entienden? En Asia hay un montón de casos que la gente mejor dicho, se vuelve muy apática al mundo, ya no reacciona, ya no quiere comer, ya no salen del cuarto. Y uno debe preguntarse, ¿está adicto al juego o él ya tenía algo antes que lo predispusiera a esto? Sí. Entonces ahí no es muy claro realmente. Entonces la Organización Mundial de la Salud coge y define de una vez que hay un trastorno por adicción a los juegos de vida. Pero los psiquiatras en Estados Unidos todavía se sienten un poco pues al margen, todavía no se atreven a decirlo, sí lo hay, pero por lo menos lo van a estudiar. Venga, y esto debe tener alguna consecuencia en la mente. Yo que en alguna parte de mi adolescencia jugué harto, no sé, Diablo y Doom, que eran juegos de matar gente. Sí, los juegos violentos, sí. esa cosa... Y había una cosa curiosa que me pasaba y era el tema de que en el juego usted perdía y todo volvía a empezar. Y era lo que más me chocaba después de largas sesiones de volver a la vida, que en la vida no hay game over y usted vuelve a empezar, sino que pues la vida es la vida y Claro. no hay forma de echarla para atrás. No, digamos que lo que es muy curioso es esos juegos violentos, ¿no? Hablemos de la violencia en los juegos, que también es otro tema que se habla mucho. En Estados Unidos todas las matanzas se le ponen a un jugador. Usualmente, digamos, uno ve los matanzas en Colombia, en Columbine, fue un jugador y eso es lo que argumentan todos los padres que dicen... Lo no, dijo vamos a incluso prohibir". el presidente Trump en algún Exacto. momento. Entonces pues hablemos de violencia, que yo creo que es importante decir, hay estudios que sí dicen, las personas que juegan pueden tener pensamientos más agresivos, pero justamente ahí es donde nos falta estudios porque no sabemos si eso los haga más agresivos o no. Solo tienen pensamientos más agresivos si uno les analiza cómo interpretan algunas situaciones y las interpretan más agresivamente que otras personas. Sí. Pero eso no quiere decir que vayan a ir a coger un arma a matar a todo el mundo. ¿Qué dice la industria acá? Pues obviamente no hay nada sentado, no hay nada No que hay se dé nada por hecho, escrito. pero en los videojuegos, Porque todos son de matar. sí, son los que mejor funcionan. Pues excepto el fútbol, que es de meter goles. ¿Qué películas de cine son las que mejor funcionan? Claro, no, de acuerdo. Es lo mismo. Pero Acción. esos tres, League of Legends, Fortnite, y Free Free Fire. En algún sentido tiene que ver con la muerte, pero que obviamente pues revives. Ahí lo único que matas son píxeles. No, la sensación de cuando estás matando a alguien es mucho más parecida a la de encestar una canasta o marcar un gol, que obviamente a la de pelearte con alguien o reñir con Ojo, alguien. pero siempre estás tratando de buscar armas más poderosas, Sí. escudos más resistentes. No, Siempre. es un juego de melee, digamos. Es un juego de melee, de superación y de optimización con los recursos que Sí. tienes. Eso es. Pero hay que tener cuidado con las mentes que ya eran enfermas. Las mentes enfermas, esas son las que hay que vigilar. O alguien muy propenso a la depresión, etcétera. Pero lo que ha pasado ahora, que estos casos los han retransmitido por streaming, etcétera, etcétera, estos masacres, Sí. eso no lo hacen porque jueguen videojuegos. Ya que los videojuegos son tan mainstream y tan grandes, los utilizan como medio de difusión. Es simplemente eso. Hay un dato que me sorprendió que encontramos, el de hombres y mujeres. Y yo tenía como el prejuicio de que este era un mundo hipermasculino, en donde participaban sobre todo hombres, pero hay una casi igualdad en cuanto a la preferencia. 49.7% son mujeres, 50% hombres. Es casi un reflejo de la Equitativo. realidad. ¿Hay comunidad detrás de esto o hay mucha soledad? Bueno, eso es una pregunta interesante. Yo diría que es más de la comunidad, es decir, como que al principio, hace 4 o 5 años, y sobre todo en Colombia, cuando comenzaron, digamos que a fluir los deportes electrónicos, para las chicas era mucho más difícil ingresar precisamente por la cultura del machismo, que no se le atribuye a los videojuegos, sino a la cultura latinoamericana, a la que estamos acostumbrados de manera muy infortunada. Ingresar era difícil, ser jugadora era mucho más difícil, ser streamer era muy fácil. Claro. Justamente, es exacto, digamos que aquí ¿Las no- ligas están separadas? No, O sea, no hay masculino femenino. no hay masculino Ok, femenino, pero claro. pero realmente en el profesionalismo es el 1%, o sea, como jugadoras amateurs vemos estas cifras que son casi equitativas, Sí. como por muy poco porcentaje, pero cuando hablamos de jugadoras profesionales realmente son el 1, el 2%.
digamos que como público femenino está la ventaja, o bueno, como participación femenina está la ventaja de que estas jugadoras suelen destacar demasiado, no solo por el hecho de que la gente crea que el hecho de que jueguen bien es un logro solo por ser mujeres, sino porque realmente juegan bien. El último caso que yo escuché de una chica que realmente ganó un campeonato mundial fue de Hearthstone. Ella es la campeona mundial de Hearthstone, no recuerdo en ese momento el nombre, pero pues están este tipo de referentes, ¿no? Que realmente lo único que hacen es animar a las jugadoras profesionales a que olvidemos este machismo, olvidemos este tipo de cosas y luchemos, digamos, por el lugar en el que siempre hemos pertenecido. Y yo le preguntaba ahorita sobre la comunidad y pensando en, usted hizo como una lista de los hitos de los videojuegos y del gaming. Sí. Y tal vez el hecho de que se hayan conectado a estas plataformas a internet, que empiecen a existir foros para que acudan muchas personas, empieza a crear una comunidad alrededor de lo que sí era una relación con un aparato un poco solitaria, Es ¿no? bien interesante porque, bueno, entonces hablamos de ir a los arcades, ¿no? Y eso pues era todo un plan para la gente. Inclusive hoy en día uno va a los centros comerciales y en algunos hay sitios para ir a jugar. Daytona. Exacto. Exacto, esos son los juegos y esos son juegos para jugar con amigos. Es un poco raro ver personas que los jueguen solos, aunque las hay y pues no hay ningún problema, pero es más común que la gente vaya en grupos a eso. Uno va y dice por internet, crear comunidad es más fácil, porque las personas buscan personas similares a ellos, buscan gustos, se encuentran Pero ahí y hay se comunican. contacto humano. ¿Qué pasa? Es curioso porque entonces hay estudios que dicen jugar los juegos en línea promueven los comportamientos sociales. Eso quiere decir que hace que las personas se relacionen mejor y se quieran relacionar con las otras personas. Y hay personas, digamos, los autistas han encontrado en el internet algún espacio para compartir entre ellos y tener su comunidad y tener una relación por ese medio. Hay otras cosas, ¿no? También tampoco hay que decir que todo es perfecto. También pasa que las personas se aíslan mucho en estos juegos, porque entonces se concentran tanto en el mundo del juego y se meten tanto en el cuento que se pierden. Obviamente, y que no sabemos muy bien quiénes son estas personas, no sabemos cuáles son las personas que, digamos, tienen riesgo de hacerlo, cuáles son las personas que seguramente lo van a hacer, si es que tienen alguna cosa antes, una enfermedad, digamos, o alguna cosa de su personalidad que los vaya a llevar a esto, pero sabemos que pasa a veces, que de lado y lado hay todo, así como puede formar comunidad y puede formar un aspecto social muy chévere, también hay gente que se aísla mucho y hay que tener mucho cuidado con eso, con calma, es que ahí hay como todo en la vida, las cosas a su justa medida. Voy a la pausa, seguimos hablando del gaming en minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la industria del gaming, una industria que está irrumpiendo en el mundo del deporte, llena de estadios, va a estar en los Juegos Asiáticos del 2022. Se está hablando de cómo va eso, lo de los Olímpicos. Ahí hay mucha polémica porque la comunidad está dividida. Hay una parte de la comunidad que quiere que sí sean reconocidos como deportes, como Juegos Olímpicos, etcétera, y otra que no. Y hay una diferencia fundamental, que digamos que el fútbol no tiene dueño. Sí. Pero un videojuego tiene dueño. Claro, iba a preguntar, o sea, ¿cómo habría que estandarizar un juego para los Olímpicos que seguramente sería un juego muy aburrido? Sería un juego muy aburrido. Porque además ya dijeron, no vamos a tener juegos que tengan violencia. Que maten gente, entonces ya es como a jugar FIFA. A jugar FIFA. Pero sí, o sea, no me parece tan descabellada la idea como que sea la transición que puede ser del fútbol real al fútbol virtual, no me parece descabellada, pero realmente excluir juegos como los que vimos ahorita, Free Fire, Fortnite y League of Legends, me parece pero venga, que se pierde mucho público. La gente que es buena en esto, usted fue jugadora semi-pro, la gente que es buena en esto es buena ¿qué? ¿En qué? En empujar, o sea, ¿es reflejo ojo-mano nada más? ¿O hay estrategia? O sea, ¿cuál es la habilidad física que separa a los pro de los semi-pro y del resto de...? Es lo mismo, que separa a un jugador de barrio de fútbol a un jugador de la selección Colombia, la disciplina que tú tengas. Pero no, pero hay un manejo de balón, hay velocidad, hay... Correcto, y esto cómo se logra por la misma práctica y disciplina. Normalmente estos videojuegos y estos deportes electrónicos funcionan con la memoria muscular. Es decir, tú haces, digamos que entre comillas, una acción similar durante tanto tiempo que la perfeccionas, ¿sí? Cuando hablamos de League of Legends, tú comienzas a perfeccionar un rol que puede ser entre
carrilero superior, carrilero central, jungla. Hay posiciones, como en el fútbol. Correcto, Hay son posiciones, ok. Correcto, exacto. Sí, perdón, no expliqué eso, pero sí, comienzas tú a perfeccionar eso, comienzas a entender cómo funciona tu rol, de la misma manera como funciona en un partido de fútbol, qué hace un defensor, qué hace un arquero, qué hace un atacante, qué hace un mediocampero. ¿Y uno bueno en League of Legends va a ser bueno en otra plataforma o no Eso depende. necesariamente? Puede tener más facilidades para ser bueno en general en otros videojuegos, porque al final esto es... Tienes que tener unas condiciones físicas, ojo-mano, coordinación Sí. y reflejos, y luego tienes que tener una habilidad mental para saber optimizar los recursos que te da el juego. Entonces, sí vas a ser mejor, seguramente, si llevas jugando videojuegos toda tu vida contra alguien que no, cuando los ponen a hacer dos cosas parecidas que no hayan hecho antes relacionadas con este mundo. Ese dato me sorprendió, el de streamers versus YouTube, Juanse. Ahí va. Sí. Bueno, 2 de los 5 principales canales de YouTube con más suscriptores en todo el mundo está relacionado con videojuegos. O sea, esto es enorme en plataformas que todos conocemos como YouTube. Pero, y este dato, 48% de los jugadores de YouTube dicen que pasan más tiempo viendo videojuegos en YouTube que jugando, ¿no? Entonces aquí hay también... No hay solamente una base de jugadores, también una base, hay un Consumidores. público. Espectadores. Pues es lo mismo que la gente que mira fútbol, o sea, todos hemos jugado un partidito Sí. en el patio, pero pues ¿cuántos somos profesionales y cuánto nos dedicamos a jugar fútbol todo el tiempo? Yo creo que es el mismo concepto ahora. Lo que pasa es que cuando yo veo, a mí me cuesta, es como la Matrix. Yo solo veo los números, no veo todavía qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Lo que Entonces, pasa es que para ver un contenido normalmente es mejor que lo hayas jugado antes porque Claro. si no, no lo entiendes. Y no son juegos muchas veces que se puedan pillar a la primera y saber de qué van. Entonces, primero tienes que enamorarte del juego jugando y luego ya puede ser que, como ya estás jugando y al final es un momento de tensión, concentración, Sí. pues no quieres estar 5 horas jugando y dices, bueno, pues voy a jugar una y luego voy a ver contenido de alguien que juega mejor que yo y que encima me entretiene más. O sea, yo llevo jugando a League of Legends 9 años. Soy muy malo y lo intento todos los días me enfado, pero bueno, de ahí intento aprender, ver algún vídeo, juego yo, etc. Eso es un tema mucho de que los jugadores de League of Legends, sobre todo, y de realmente todos los deportes electrónicos son altamente competitivos, es decir, tú siempre vas a buscar Claro. ser mejor que Sí. tu contrincante, ¿correcto? Ahora, ¿cómo los creadores de contenido nos involucramos en este tipo de cosas? Nosotros se supone que somos las personas que sabemos de esta vaina, sí, que sabemos jugar y que además te podemos enseñar. Entonces los jugadores dicen como, listo, yo no entendí cómo hacer esto, voy a sintonizar a esta persona que usa el mismo campeón que yo, me va a enseñar y ya en la otra partida voy a entender. el campeón es como el personaje que uno Correcto. escoge para jugar. Y luego hay otros que son muy malos jugando, son peores que tú, pero son muy entretenidos, son humoristas. Ajá. Estos son los humoristas del siglo XXI, esos son los youtubers y los streamers. Al final, tú buscas pasar un buen rato. Entonces, te da igual a lo mejor ver a Faker, que es el mejor, y lo ves porque es buenísimo, pero está callado totalmente y no dice nada, y si dice algo lo dice en coreano, entonces no te vas a entender, a ver a alguien que es como tú o peor, pero que habla tu idioma, que está dando show, que está teniendo unas reacciones ante lo que está pasando, y eso le entretiene a la gente. Y usted, Daniel, ¿cuánto tiempo cree que necesitemos para entender realmente? Y yo creo que esto no es solamente el impacto de los videojuegos, sino el impacto de las pantallas, ¿cierto? Sobre la mente humana, y yo creo que hay una cantidad de preguntas acerca de qué va a pasar con la mente cuando uno dedica, yo qué sé, un tercio de su tiempo en vigilia a una pantalla. Bueno, ya hay cosas que se saben, digamos, en estudios de sueño, que en la pantalla, digamos, por la propia luminosidad, parece que activa centros en el cerebro que le dicen al cerebro, está de día. Entonces uno duerme menos, uno duerme peor, ¿cierto? Eso ya se sabe. Pero digamos en términos ya como de salud mental, de Por eso la recomendación de no ver no la tener, pantalla, ¿no? yo no sé cuánto tiempo Las antes de recomendaciones acostarse. generales, lo que se llama la higiene del sueño, es no tener ni siquiera un televisor en el cuarto. Sí. Tener todo lejos, porque la cama es para dormir. Sí, digamos, esas son las recomendaciones. Nadie las sigue, que es muy triste, pero No sí. solo, pero sí. también. Lo que pasa acá, ¿qué va a hacer? A largo plazo, las personas que nosotros estamos estudiando hoy en día, que son las personas que llegan a los hospitales con enfermedades, digamos que pueden que no se hayan criado con esto, pero cada vez más todo el mundo va a ser criado con un celular, con una pantalla al frente y van a ser jugadores de alguna u otra forma. Entonces cada vez más vamos a ver cuál es el impacto real de estas personas, porque lo estamos viendo todos los días, que los niños chiquitos, que yo nunca, pues yo no crecí con celular, a mí me lo dieron después, y los niños chiquitos lo manejan perfecto. Niños de 3 años que saben desbloquear el celular, llamar a alguien.
Y uno dice eso, dentro de todo requiere destreza. Sí. Estos son chinos que más o menos están comenzando a hablar, Sí, están que apenas caminando saben ahí. caminar. Y lo hablábamos ahorita en el vestuario, la edad pico de los mejores jugadores es muy temprana. Digamos, la edad pico de un futbolista es generalmente por los 17, 27 años, ¿cierto? La edad pico de un jugador de videojuegos es mucho más bajita. Sí, correcto. Realmente con la última competencia importante de Fortnite descubrimos, o bueno, reubicamos el pico inicial de los jugadores profesionales que llegan a ser desde los 12 años, con el chico que ganó el Mundial de Fortnite, que apenas tenía 12 años, ganó $5 millones, si mal no tengo entendido. No, ese fue, o sea, la noticia fue el que quedó, el argentino que tenía 13. El argentino que el, tenía 13, el correcto. ganó tenía 16. Ok. Pero era un argentino con 13 años que, bueno, pues ya le ha solucionado Quedó la de vida a su tercer familia. lugar, si mal no. Correcto. Y entonces comenzamos a descubrir picos más tempranos y bueno, realmente existe, al menos en Latinoamérica, que los jugadores van desde estos 12 o 13 años hasta los 25 más o menos. Hablábamos con mi compañero también que esto se habla un poco de los reflejos, se habla un poco Sí, de cómo tu cuerpo comienza a desgastarse, sobre todo cuando tienes estas jornadas extensivas de 8 o 9 horas Hay diarias. que bueno, desgastarse, no sé, uno tendría que No sé cómo podría decirlo. porque si uno a los 27 años está desgastado, vamos mal. No, claro, pero no puedes rendir lo No, mismo de que acuerdo, digamos podías que rendir a tus 15. Uno sí sabe que las personas más jóvenes tienen una cosa, la neuroplasticidad de ellos, la capacidad del cerebro de formar conexiones y todo esto es más, pues es digamos más fácil para ellos. ¿Listo? Entonces también hay que pensar en eso. Bueno, yo creo que los más jóvenes también están dedicados a jugar desde chiquitos, ¿cierto? Claro. Digamos que no es porque sea malo o bueno, pero ellos han tenido contacto desde hace más tiempo. No Nosotros sabemos si es malo o bueno. no sabemos, exacto, es que todavía, Pero lo todavía no veremos. se sabe, Hay pero toda una generación experimentando para Más- que más o nosotros menos. podamos Estamos averiguar. aquí como conejillo de India. Me voy a ir a la pausa. Esto suena como si fuera el futuro, no lo es el presente y es el presente incluso aquí en Colombia. Hablamos de cómo va este mundo del gaming aquí en nuestro país. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del gaming, la industria de los videojuegos que se juegan sobre todo ahora desde el celular. ¿Consolas todavía van a existir en el futuro? Van a existir y este año salen las dos megaconsolas, Xbox y PlayStation, tienen como su próximo lanzamiento en este año. Siempre había como un fetiche por el botón. Sí, es verdad, siempre hay un fetiche con el botón y hay muchos jugadores que no son capaces de cambiar de plataforma, sea de un control a un mouse y un teclado o a una pantalla táctil. Eso sí que es difícil cambiarlo, no de un juego a otro, sino que la plataforma, eso es la barrera. Claro, sin control mouse ya hay gente que no puede hacer Yo, nada. por ejemplo, yo no puedo. Yo hice la prueba alguna vez en uno de mis streams jugando el remake de Resident Evil y no, con un control de PlayStation 4 y no podía. Porque Yo yo también. llevo 6 años jugando con mouse y teclado. ¿Mouse y teclado? Me era imposible, básicamente. ¿Y en términos de hardware todo es igual o hay como mucho gallo? Eso depende, igual hay marcas líderes en el mercado, ¿no? Realmente hay marcas que se especializan realmente en crear productos gaming, en crear una línea gaming que, digamos, que apunte a la mejora de ti como jugador. Por ejemplo, aquí hay una marca en Colombia que siempre ha estado conmigo, que también ha apoyado el gaming en Colombia, los deportes electrónicos Cobre, en Colombia, cobre. que es Logitech G. Pero sí, Logitech G ha estado desde las primeras competencias de League of Legends en Colombia y debido a esto se ha demostrado que los jugadores han escogido sus marcas y se han ¿Y especializado. pero son marcas de en esto. mouse o de teclado? Correcto. Sí, de todo. Pero Ok. esto también es lo mismo, si tú le pones a Cristiano descalzo y a ti con las mejores zapatillas, pues te va a destrozar igual. Correcto. Entonces, No, es como también- un mouse Te puedo genérico. sorprender, te puedo sorprender. El mercado en América Latina. Colombia es un país donde hay muchos gamers. en facturación. En está facturación, cuarto. entonces estamos, ahí lo estoy viendo, estoy usando mis gafas supersónicas, lo digo 372 millones de pesos en Colombia, esto fue El año pasado. el año pasado, en millones de dólares. Sí. En millones, no en billones, ahí tengo un errorcito. Millones de Entonces estamos por encima de Chile, por debajo de Argentina, muy por debajo de México y de Brasil. México está por encima de Brasil, Sí. con una población mucho menor. Imagino que es por la capacidad adquisitiva, que es un poco mayor en México que en Brasil. Aquí hay dos cosas. O sea, en México
hay más gasto en videojuegos, Sí. ha facturado más, pero sin embargo, en lo que son los eSports, que son los deportes, los videojuegos competitivos, donde el negocio ya es más de audiencias y de ver un show, Brasil ahora mismo le da 1000 vueltas a México. Brasil tiene una escena competitiva que es comparable a Europa, a Estados Unidos. Y le da pelea a Norteamérica incluso. ¿Y nuestro Egan del gaming quién es? ¿De Colombia? Sí. Bueno, hay varios exponentes en este Sí. momento digamos que en la Liga A, lo que es la liga profesional que produce Riot Games, Hay una liga profesional de de League of Legends. League of Legends. Correcto. Aquí en Colombia hay una liga profesional de League of Legends que es la Golden League que produce la Liga de Videojuegos Profesional, que es una empresa española que llegó a Colombia hace más o menos un año, 2 años. Sí, 1 año y medio. Un año y medio, correcto. Esta liga se transmite por YouTube, Facebook Sí. y Twitch. La produce, lo que te digo, la Liga de Juegos Profesional. Voy a Y preguntar qué es Twitch, así me haga ver No te realmente preocupes. arcaico. Twitch.tv es lo mismo que YouTube enfocado en gamers. Ok. ¿Sí? ¿Y es de Google? Es ¿También? de Amazon. Es de Amazon. Amazon. Ok. Correcto. Entonces, esta liga profesional de Colombia lo que hace es dar un cupo a la liga profesional que produce la misma empresa que realiza el videojuego, que es Riot Games. Cuando tú ganas la Golden League, comienzas a jugar algo que se llama promo relegación, Sí. que es exactamente igual que la A y la B del fútbol. Si el primero de la B le gana al último de la A, sube a la A. Wow. ¿Correcto? Fascinante. Esa es la única liga profesional que hay en Colombia. El de como League tal. of Legends. Y en América Latina hay campeonatos y tal, pero League of Legends es como el videojuego que más ha consolidado su escena y que se está transformando en el deporte. Ahora, cuando- ¿Y la gente se reúnen en estadios pues, o en centros Para de las convenciones? finales. O sea, Sí. siempre las finales tienen un evento final. Presencial. Aquí el más grande que ha habido en Colombia fue que se llenó el Movistar Arena en abril del año pasado, final las de 10.000 la- personas que cabían. ¿Llenaron el Movistar Arena? Exacto, porque trajeron la final de Latinoamérica a Colombia, que es una final itinerante, México, Colombia, Argentina, etcétera, y eso pues, donde va arrasa. Y tú vas y solo escuchas gente gritando, gente levantándose, gente abucheando a los rivales. Es así. Es un show. Daniel, aquí hacia adelante, ¿qué es lo que, digamos, las preguntas más importantes que usted quiere ver respondidas en términos del impacto neurológico de todo esto? Bueno, a mí me parece interesante es pensar, primero, resolver la pregunta de la adicción. Sí. ¿Realmente es un problema o no lo es? Tenemos que saber eso porque si lo es, ahí sí que toca tenerle cuidado a todas estas personas Sí. que se están dedicando a jugar porque como ustedes bien han dicho, las universidades ya están dando becas, se está haciendo un montón, se está moviendo mucho al mundo a que esto vaya a ser lo normal, que las personas Sí. que se quieran dedicar a Como jugar se juegos lo terminaría puedan siendo hacer. la liga de fumar cigarrillos o la liga de Exacto. beber Eso cerveza. podría ser el problema a largo plazo. Eso tendríamos que resolverlo. Lo otro también es ver si las personas que han crecido, ¿cierto? Sí. Jugando, tienen otras alteraciones que no sean solo en la cabeza, sino digamos en los ojos, ¿cierto? Por mirar las pantallas. Hay unos estudios de oftalmología que dicen que sí, hay otros que lo mejoran, o sea, eso es confuso. Y al contrario también, ¿qué habilidades pueden desarrollar? Exacto, exacto, todo claro, eso ¿Y digamos. cuáles se Claro, quedan? tú siempre el vaso medio lleno. Pueden ver a Carlos Vidal en Claro Gaming, aquí en nuestro canal, en el canal Red Más. Lobo Lomotiv, Molotov. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales, incluyendo Facebook, Twitch, Instagram, TikTok y Twitter como @lobomolotov. Y a Solarte lo visitan en la Javeriana. Muchas gracias a ustedes. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.